Listo, empecé hace unos minutos con otro teléfono con el que sí puedo conectar el micrófono de Chicharito para tener un mejor audio, pero no me marcaba la señal de que estábamos en vivo. Ahora sí, buenas noches y bienvenidos. 5 minutos tarde, pero aquí estamos como todos los jueves a las 8 de la noche para nuestro estudio completamente en vivo, en línea de Romanos. Hoy vamos a ver un tema bien interesante, muy práctico, el tema número 69 ya de la serie, cómo se va el tiempo de volada. Apenas hace ratito platicaba con mi familia que vamos ya para 2 años de haber iniciado la pandemia en marzo del año que entra. Y bueno, pues gracias a Dios aquí seguimos. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Si estás ahí en casa y tienes tu Biblia cerca, ponte cómodo. Ya tráete lo que te tengas que traer, tu lápiz, tu pluma, tu papel, tu cuaderno, tu cafecito, tu caguama, con lo que sea que te guste estudiar Romanos, ¿verdad? Es broma, no se van a tomar en serio algunos y decir, ya dijo el pastor y con así sí me inspiro. Y bueno, vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Hay alguien que los quiere saludar, pero todavía no. Vamos a orar rápido y ahorita este saludo especial. Señor, te damos gracias en esta noche porque estamos con bien, porque tú nos das vida, porque podemos estar a distancia, unidos en un mismo sentir para estudiar tu palabra. Te pedimos que esta enseñanza pueda ser de bendición para nosotros, Señor, y para los tiempos complicados que se están viviendo en el mundo. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo y que tú quites todo estorbo de en medio, Señor, toda barrera, toda distracción, todo tipo de opresión, que nada se interponga entre tu palabra y nosotros, que sea únicamente tu Espíritu Santo de Dios hablando en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Y bueno, antes de pasar al estudio, hay alguien que los quiere saludar rapidísimo. Por aquí se Hola, va a asomar. soy Valeria. ¿Y ya nada más? Ya. No los ibas a mandar al infierno, les dije que se arrepintieran. Óyeme. Y bueno, mi hijita ahorita que estaba haciendo aquí las pruebas de video, se atravesó y dijo, yo los quiero saludar ahorita que empiece la transmisión. Y bueno, vamos a Romanos capítulo 8, que es donde nos quedamos. Como les decía, hoy veremos el tema titulado Esperando con paciencia la promesa. ¿Por qué este título? Porque vimos en las últimas 2 semanas que la creación que gime a una que está a dolores de parto, ya se va mi princesa a dormir. Descansa, nena, te amo. No me voy a dormir. Ah, todavía no, dice que no se va a dormir. Se aprovecha de que su papá y su mamá estamos ocupados a esta hora, porque en teoría a esta hora se tendría que ir a dormir, pero dice que no. Y bueno, vimos que la creación está también esperando su restauración, y ya que terminamos de hablar de la creación, vamos a comenzar a leer lo que sigue a partir del versículo 22. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y ya terminamos de hablar de la creación y dice después la Biblia en el versículo 23, me acerco para desactivar no los comentarios, sino la opción de que me aparezcan a mí en vivo para que no me distraiga, y al final ya saben que siempre los leemos todos. Pero no solamente la creación, dice el 23, sino que nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Eso ya lo hemos visto anteriormente, cómo nuestro cuerpo va a ser completamente renovado. Y aquí viene la base del tema de esta noche, que es el versículo 24, que dice, porque en esperanza fuimos salvos. Cuando Dios nos salvó, Dios nos dio una esperanza, y esto es hermoso, porque no nos rescató para esperar la aniquilación, que es lo que mucha gente cree, ¿verdad? Que lo que nosotros esperamos es simplemente dejar de existir, o aquellos que piensan que no tendremos nosotros idea de quiénes fuimos en la tierra, pues ignoran que entonces no habría esperanza para nosotros, que estaríamos hablando de que estaría resucitando casi un robot en nuestro lugar. Pero la Biblia correlaciona la esperanza junto con la salvación. En la salvación nosotros fuimos llenos de esperanza. Antes de ser salvos no teníamos ninguna esperanza, y es como vive mucha gente sin esperanza en este mundo. Viven completamente desanimados, deprimidos, pensando que esta vida lo es todo, y si de repente las cosas en esta vida les salen mal, se hunden, se frustran, se amargan, se quitan la vida porque no hay esperanza.
en estos tiempos complicados en los que mucha gente ha perdido a su familia, a su negocio, a su salud, a su empleo. Hay algunos que se han quedado sin esperanza, pero nosotros no. Nosotros fuimos salvos en esperanza, dice la Biblia. Y ahorita te voy a explicar un poco más a detalle de qué significa la palabra esperanza. Podríamos hablar de la esperanza en muchas áreas de nuestra vida, pero no me quiero desviar. Podríamos hacer una serie entera y quiero limitarme a hablar de la esperanza dentro del contexto que se menciona aquí. Dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza. O sea, tú quisieras tener las cosas aquí ya casi sobre la mesa, ¿verdad? Pero la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es creer aún a pesar de que las circunstancias te digan lo contrario, como lo hemos visto anteriormente. Entonces, la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? El contexto está hablando, recuerden, de la eternidad. Entonces tú no puedes ver, es a lo que se refiere el contexto inmediato, y si nos limitamos a hablar de lo que trata el contexto de este pasaje, es eso, ¿verdad? Nosotros no vemos el cielo, no vemos los ángeles, no vemos a nuestros seres queridos resucitados. Hay cosas que nosotros no vemos, pero tenemos esa esperanza que estamos esperando. Pero si esperamos lo que no vemos, dice el 25, con paciencia lo aguardamos. Si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De modo que cuando la Biblia en estos versículos habla de esperanza, no tiene nada que ver, como algunos creen, de hacerte la idea de que algo es real, y mucha gente dice, pues no estoy seguro, pero pues la fe ciega, dicen por ahí. Yo no sé quién lo dijo, quién lo repitió y por qué lo continuamos repitiendo cuando no es lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Que piensan que la fe pues es a ver si sucede, a ver si pasa. No, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es estar completamente convencido que lo que esperamos de parte de Dios va a ocurrir, completamente convencidos que hay un mundo espiritual que no podemos ver, pero que Dios está operando en él. Sin embargo, hay cosas que estamos esperando. En este caso, habla Pablo de la promesa de la vida eterna, de la cual somos herederos y coherederos, y no la podemos ver. O sea, no te va a llevar el Señor un viaje de fin de semana al cielo para que te cerciores de que sí, no. Es a través de otra forma que tú obtienes esa fe. Lo hemos visto anteriormente. La fe es por el oír por la palabra de Dios. Hemos ya aclarado en otros estudios que si no hay comunión con Dios y si no pasamos tiempo en la palabra de Dios, no va a haber esa fe que produce el Espíritu Santo a través de nuestra relación con Él. Y no podremos entonces nosotros esperar con paciencia, que es de lo que trata este mensaje. Pongan muchísima atención porque es bien interesante estos dos términos que Pablo está utilizando, y los voy a volver a leer. En esperanza fuimos salvos, versículo 24, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque a la cual uno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos, lo que no vemos, ojo, no solamente se trata de esperar, sino de la actitud con la que estamos esperando. Dice, con paciencia lo aguardamos. Recuerden que el contexto previo era que pues todos los problemas temporales de este mundo no son nada, decía Pablo, a comparación de la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y el contexto inmediato nos enseña que en nuestros tiempos de debilidad el Espíritu Santo nos fortalece e intercede por nosotros. Entonces, ¿de qué se trata? De que en este tiempo de espera, porque la palabra esperanza viene de la palabra griega elpis, que significa esperar algo con anhelo o con expectación, pero en este tiempo de espera en el que yo no veo, en el que a veces hay tiempos difíciles, tengo que esperar, dice la Biblia, con paciencia, que es la palabra hupomone, que hace muchos meses llegamos también a estudiar en otro versículo, en otro contexto, con otra aplicación, y que aquellos aplicados que están desde el principio de este estudio recordarán que esta palabra hupomone, la misma que se utiliza en Santiago para hablar de paciencia, significa resistencia o aguante alegre.
cuando la Biblia habla de paciencia en el Nuevo Testamento, no tiene que ver con la idea de esperar como muchos creen, sino esperar con una buena actitud. Esto es hupomone, porque el mundo de todas formas termina esperando, o sea, pase lo que pase, ¿no? Inició la pandemia y todo el mundo sigue esperando a ver si termina, a ver qué pasa. La diferencia que determina quién ha sido paciente y quién no, no es que uno esperó u otro no, porque mientras sigas vivo no te queda más que seguir esperando. Cuando la Biblia habla de paciencia, se refiere en casi todas las ocasiones a este hupomone, a que el Hijo de Dios no va a ser una persona que va a andar ahí cabizbaja con su bastón, todo machucado, ¿verdad? Resignado, pues aquí esperando, ya ni modo, pues ya qué. Este pasaje que está hablando de que estamos esperando la redención, la vida eterna, la restauración de la creación, en nuestro cuerpo glorificado, la redención de nuestro cuerpo. No se trata, querida familia, de andar pues aquí sufriendo, hermanito, los achaques y el COVID y la crisis, pero pues ya la Biblia dice que en la eternidad, en el cielo, con Cristo, reinaremos. Y aprendí la semana pasada en Romanos que somos herederos y coherederos y pues mientras tanto aquí padeciendo. No, se trata que de aquí a ese momento, de aquí a la redención de nuestro cuerpo, a la restauración de la creación, a los nuevos cielos y nueva tierra, a la renovación de todas las cosas, a reinar con Cristo como herederos y coherederos, lo hagamos, pero lo hagamos con una buena actitud, con hupomone, con una resistencia o aguante alegre. Entendamos, la Biblia, y me gusta mucho esta ocasión porque nos enseña esto muchas veces en pasajes separados, pero es de las únicas veces que yo recuerdo haber visto estos dos términos juntos. Nos enseña que no solo tenemos que tener elpis, sino también hupomone. Anótalo ahí en tu casa. De hecho, pensé en titular a este mensaje elpis más, signo de más, hupomone. Sería el título original, pero quien no nos lleva la línea y no sabe de qué se trata, va a decir, este cuate... El teclado le jugó una mala jugada y escribió lo que quiso, o estaba borracho o drogado, o quién sabe qué le habrá pasado, ¿verdad? Pero es la esencia del mensaje, vivir con elpis más hupomone. No es solo tener esperanza, no es solo esperar y creer lo que viene de parte de Dios. Hoy veremos que mucha gente la tiene, pero le está faltando hupomone. O viceversa, algunos tienen una muy buena actitud, pero desesperan y se apartan. Entonces yo tengo que esperar y decir yo lo creo y lo anhelo, y como lo hemos visto nos emocionamos de saber lo que viene y nos ponemos felices de lo que Dios tiene para nosotros, de cuál es esa herencia que estamos nosotros por recibir. Pero no es mientras llega, pues ya ni modo. Y vivo resignado y destrozado y pues triste y padeciendo por causa del evangelio, hermanito, como están muchos. Porque aun cuando llegáramos a padecer, Pablo y nadie, creo que de lo que estamos en esta transmisión, padeció más que Pablo, que fue apedreado, encarcelado, traicionado, naufragó, un montón de cosas que él padeció. Él en Filipenses 4 del 11 al 13 nos enseña, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Dice, en todo y por todo estoy enseñado. Pero algo bien interesante es que cuando habla de sus dos situaciones de vida, en ambos casos dice, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, ya sea en abundancia. Y a veces iba a predicar y lo hospedaban en el Royal Jerusalem Resort and Spa y andaba en camello último modelo. Estoy enseñándose en sentido figurado, no te lo tomes literal. Pero a veces le tocaba de repente pues padecer y lo hospedaban en el Real Tortugas y no había para el camello y a caminarle. Hubiera Pablo querido padecer esto, ¿no? Ya hablando en serio, lo que él padeció fue gravísimo. Y lo hemos visto también anteriormente. Y a pesar de todo, él dijo, he aprendido a contentarme. ¿Por qué? Versículo 13 de Filipenses 4, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo que muchas veces has leído y que es utilizado para lo que se nos da la gana menos para lo que significa, a eso se refiere.
No es de que, y voy a hacer esto, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y voy a ir acá, y todo lo puedo. No, el contexto estrictamente hablando habla de eso, de que Pablo dice, no me derrumbo en los tiempos de prueba, no me derrumbo en los tiempos de debilidad, no me desanimo, no pierdo el gozo, no pierdo el contentamiento en mis tiempos de crisis, de persecución, de cárcel, de aflicción, de pobreza. Puedo con todo esto, a eso se refiere, y más. Y en medio de esto sé vivir contento porque Él me fortalece. No podremos tener jupomones si Dios no nos da esa fortaleza. En este caminar tú puedes de repente sentirte mal, se vale, y tener preguntas y externarlas delante de Dios, se vale. Y pensamientos que dices, Señor, tengo este pensamiento, ayúdame a resolverlo, se vale, pero no puedes darte el lujo de soltarte de la mano de Dios. Porque es Él el que te va a dar esa fortaleza para seguir adelante con jupomone, con una resistencia o un aguante alegre, con una buena actitud. Entonces, quiero que recordemos un par de versículos que vimos anteriormente en Romanos capítulo 8. Aquellos que han estado en las últimas semanas, vamos a regresar a Romanos capítulo 8. Fíjate de dónde nace esto para que podamos tenerlo más claro. En el 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, no sé cuál sea la aflicción que tú estás pasando en este momento, dice, no se comparan con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y luego comienza a hablar de la esperanza en la que fue sujeta la creación, que también será rescatada y restaurada. Y dice que fue sujeta en esperanza, también espera algo de parte de Dios. Y es aquí donde entramos hace ratito en el 23, donde Pablo añade en medio de este contexto, pero no solo ella, sino también nosotros. Al igual que la creación fue sujeta en esperanza, nosotros también tenemos esta esperanza. Por eso digo que estrictamente hablando, el pasaje no habla de la esperanza de ciertas cosas temporales, que por supuesto que esperamos de parte de Dios, sino de la espera de la más grande promesa, que es la vida eterna. Incluso Hebreos 11 nos habla de algunos de los héroes, así llamados de la galería de la fe, que vivieron sin haber recibido en esta vida lo que esperaban. Este es increíble. Pero ¿por qué no murieron amargados? ¿Y por qué no murieron frustrados? ¿Te imaginas el pobre Moisés aguantando durante años al pueblo de Israel y por un error no entra a la tierra de Canaán? ¿Y por qué muchos de ellos que la Biblia enseña y no recibieron lo que esperaban? Porque esperaban una patria mejor, la celestial. Querida familia, hay mucha gente que está amargada en esta vida, frustrada, enojada con Dios, porque limitó su mirada a lo terrenal. Porque el pseudoevangelio que se predica hoy en día es un pseudoevangelio carnal, terrenal, humanista, de personas que a veces nos preguntamos seriamente, ¿creerán en la vida eterna? Y todo es ahora y es hoy. Y entonces la gente, cuando las cosas en el hoy no le sale como esperaba, en la tierra no le sale como esperaba, se frustra porque piensa que es todo. Y no es así. Ahora, no se trata, como vimos al principio, por eso es importante que empecemos temprano, que desde las 8 en puntito ya estén esperando la transmisión, de que nos vayamos tampoco al extremo de, pues aquí padeciendo la aflicción y soy el infeliz que padece, pero tengo una esperanza en la vida eterna. No, ya quedó bien claro. Aún en los tiempos más complicados, el Señor nos va a ayudar a mantener ese contentamiento, ese jupomone del que seguiremos hablando, ¿verdad? Pero tampoco podemos irnos al extremo de enfocar solamente las cosas en lo terrenal. Tenemos una esperanza mucho mayor, una herencia eterna en los cielos guardada para nosotros. La esperanza de que Dios va a restaurar la creación y de que estaremos con Él por los siglos de los siglos. Y de aquí a ese entonces, jupomone, a disfrutar los tiempos buenos, como Pablo dijo, con alegría, pero también a ser felices en los tiempos difíciles, porque pueden cambiar los tiempos, pero la presencia de Dios se mantiene intacta. Puede cambiar tu posición, puede cambiar tu estatus, pero Dios sigue estando con nosotros. Como le dijo a Josué, donde quiera que vayas, estaré contigo. Hay mucha gente que en estos tiempos ha perdido la esperanza. Cuando hablo de perder la esperanza, entendiendo que esperanza es elpis, esperar algo con anhelo, con expectación,
Me refiero a que personas dejaron de esperar ya cosas de parte de Dios, que ya no están viviendo, que simplemente están sobreviviendo, que ya no tienen ningún plan, ninguna visión, ningún sueño, ninguna palabra de parte del Señor por la cual vivir, ya simplemente pues como zombies, ¿verdad? Dicen trabajo para comer, como para vivir, vivo para trabajar. Hay mucha gente que ya no espera nada, que ya está tan desanimada, tan triste, tan enojada con Dios, con la vida, que ya simplemente respiran día a día. O tenemos algunos que quizás siguen esperando, pero sin jupomone, sin ese aguante alegre, que dicen, pues sí, yo creo las promesas y espero la vida eterna y los cielos y la redención de nuestro cuerpo, pero lo hacen con una mala actitud. Cristianos que están amargados. ¿Y cuál es el resultado de eso? Pues que tienen una mala conducta, que actúan mal, y eso termina por obstaculizar, por atrasar, como lo veremos, o por estorbar las promesas de Dios. O en el, entre comillas, mejor de los casos, te pregunto, ¿de qué te serviría tener promesas que estás esperando y que las alcanzaste, supongamos, dentro de 20 años, si de aquí a esos 20 años viviste amargado, enojado, frustrado? Por eso es, como he insistido tanto, que no se trata solamente de esperar en lo que vendrá, sino de tener una buena actitud mientras llega. Porque hay mucha gente que dice, no, yo sí creo, amén, en la promesa de la vida eterna, y en que Dios va a salvar a mis hijos, y en que Él va a traer bendición, y Él va a traer restauración a mi familia, y yo creo en la promesa de lo que va a hacer con mi vida, y creen en las promesas de Dios, pero como no las ven realizadas todavía, viven estresados, ansiosos, deprimidos, tristes, y están esperando el cumplimiento de la promesa para tener contentamiento. No lo puedes hacer, porque no solamente se trata de lo que nos espera, sino de disfrutar del camino tomados de la mano de Jesús. El cristianismo no es a ver de aquí a cuándo se cumple esto y aquello y el otro. Imagínate grandes hombres de Dios que tardaron años en alcanzar la promesa, ¿cómo hubieran vivido? Ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? José, David, tanta gente que tardó años en recibir esa promesa. Si hubieran tenido una mala actitud, pues de hecho lo hubieran saboteado. Pero supongamos en el entre comillas mejor de los casos, que aunque la alcances, pues qué triste, ¿verdad? Decir, pues ya, por fin después de 30 años, ya alcancé la promesa, o 10 o 5, y esos 5, 10 o 6 meses, lo que sea, los tiraste a la basura. Es absurdo. Cuando el rey David decía, este es el día que hizo el Señor. Y David también padeció mucho más que tú y que yo. Y ese sí se echó un tiro con Pablo, ¿verdad? A lo mejor sí le fue más mal que Pablo en algunas ocasiones. Y a pesar de eso, al igual que Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no pierdo mi contentamiento, David decía, este es el día que hizo el Señor. Ojo, me gozaré en él. Y esta es la actitud con la que tenemos que vivir. Señor, qué bueno que viene la promesa, y llamo a las cosas que no son como si fuesen, y creo en la vida eterna, y tengo la esperanza, pero de aquí a que llegue la promesa, aún en los tiempos complicados, enséñame a gozarme cada día, a no poner mi felicidad en el cumplimiento de cierta palabra, sino en la permanencia de tu presencia. Queridos amigos y hermanos, hay mucha gente que ha sustituido a la persona de Cristo por sus promesas. Le damos más importancia a sus promesas que a su persona. Digan conmigo en casa, uyuyuy, ay, ay, ay. Predicamos más de sus promesas que de su persona. Pasamos más tiempo esperando sus promesas que conociendo de su persona. Esto no es el cristianismo. Cristo no murió en la cruz del Calvario para que se cumplieran todas las promesas, sino para restaurar la comunión con Dios que se perdió en el huerto del Edén, para derribar el muro de separación que había entre Dios y nosotros por causa del pecado. Entonces hoy nos enfocamos tanto en la promesa que nos olvidamos de Jesús, que nos olvidamos de Dios, y por eso la gente no vive plena y no vive feliz y no aguanta con alegría, porque separados de Él, dijo Jesús, nada podemos hacer. Porque gozo y paz, Gálatas 5:22,
son parte del fruto del Espíritu Santo. Es solamente a través de una vida en comunión con Él que podrás vivir una vida de gozo. Si tú no tienes comunión con Dios, por más que creas en sus promesas, de aquí a que lleguen vivirás amargado y probablemente cuando las alcances seguirás amargado. Y esto es para muchos el cristianismo. Ir el domingo a que les digan, sí, cree y decreta y visualiza y recibe. Y hoy estaba con familia y amigos pastores en una reunión de más pastores con otro invitado que no conozco. Y pues ya saben, ¿verdad? A mí muchas de esas reuniones no me gustan. Respeto y aprecio a muchos de ellos, pero empezaban con todas estas cosas emocionales de que este es el año de la bendición, de la restauración, del despertar 2021 y 2022. Y volteé con uno de los pastores que me acompañaba y le dije, pues no nos dijeron eso el año pasado y el antepasado, ¿verdad? Y se quiere generalizar, ¿no? Como que lo mismo para todos, y no, quizá para muchos van a venir buenos tiempos, pero otros pasarán tiempos difíciles, y para algunos será un año de restitución, y para otros será necesario perder ciertas cosas para ganar algo más importante, porque Dios no trata con todos por igual. La Biblia habla de la multiforme gracia de Dios, la manifiesta de muchas maneras, y trata con cada uno de forma personal y particular. No somos robots clonados, controlados por un control remoto, somos hijos con un espíritu que necesitamos un trato personal e individual. El punto es que ya saben, ¿verdad? Enfocado en que vienen las promesas y más promesas y todo el mundo sí, amén, recibo, declaro, etcétera. Y en medio de esto la pregunta pues que yo me hago, ¿y cuándo nos van a hablar de que de aquí al cumplimiento de la promesa es importante no soltarte de la mano del Señor? Por eso mucha gente nunca alcanza la promesa, porque tiene su mirada tanto puesta en lo que Dios le dijo que iba a hacer, que se olvidan del Dios que le dijo que lo iba a hacer. Se sueltan de su mano y sin Él difícilmente lograremos algo. Entonces así está mucha gente en estos tiempos. Llevan un año y ¿qué van? Casi 9 meses, un año 7 meses que inició la pandemia, con la esperanza puesta en qué momento va a terminar, en qué momento las cosas se van a normalizar. Y vamos a suponer que terminara la pandemia en marzo del 2022 y que dijeras 2 años, por fin terminó, amén, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Y dirías, qué bueno, pero qué triste que tiraste 2 años de tu vida a la basura, viviéndolos estresado y ansioso y miedoso y enojado y amargado porque perdí y porque partió y porque esto y porque el otro. Entonces, yo no sé si va a terminar en 2 años o en 5 o en 10 o en un mes, pero sí sé que de aquí a que termine este o cualquier tiempo de aflicción que podamos estar viviendo, de aquí a que termine esa enfermedad, esa crisis, a que ese familiar venga a los pies de Cristo, de aquí a que llegue la idónea, muchos solteros dicen amén, aleluya, o el idóneo, ¿verdad? Aprende a vivir con contentamiento. No creas que, y cuando me case voy a ser feliz, y cuando tenga hijos voy a ser feliz, y cuando mi hijo se convierta voy a ser feliz, y cuando sane voy a ser feliz. ¡Sé feliz ya! Porque ya tienes la presencia de Dios. Y como Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero Él no te está fortaleciendo. Entonces, espero estar logrando transmitir la esencia del mensaje, porque de verdad que es bien importante. Porque muchos dicen, no, yo sí creo en Dios y sigo esperando y no he dudado. Y por eso te dije al principio, me fascina este pasaje, porque no solamente habla de esperar, sino de la actitud. Elpis más hupomone. Esperar algo con anhelo, con expectación, pero con paciencia, hupomone, con aguante, alegre, ese es el significado original, o resistencia. Porque si no tengo esta buena actitud, quizá ni alcance la promesa, termine apostatando o enojado con Dios. O repito, en lo que estábamos, antes de cambiar al siguiente punto, ¿de qué me sirve haber esperado y alcanzado la promesa y decir, ¡por fin! Si echar la basura todo el camino. Si no fui feliz en ese tiempo. Y no es para que te tortures y te atormentes.
Si no has vivido con ese aguante alegre, con esa resistencia y llevas tiempo ansioso y deprimido y estresado y enojado y triste, hoy es un buen día para recomenzar. Y la misericordia de Dios que se renueva cada mañana, hoy puede ayudarnos otra vez a que de hoy en adelante las cosas sean diferentes, a que ahora tengamos una buena actitud. Hubo gente en la Biblia que aguantó la adversidad, pero con una mala actitud. Tienes a Tamar, tienes a Mefiboset, tienes a la esposa de Job, tienes a Israel en el desierto, aguantaron. No es de que se volvieron ateos, aunque la esposa de Job sí dijo, maldice a Dios y muérete, ¿verdad? Pero esperaron durante un tiempo, sin embargo su actitud pues fue terrible. Y podríamos añadir más a la lista, y algo tienen en común, es que no importa quiénes fueron y el tiempo y el lugar donde vivieron, lo que tienen en común es que sus vidas fueron mediocres. ¿Por qué? Porque la mala actitud los contaminó por completo. Cuando no aguantamos nosotros con esa alegría, con esa paz, con esa confianza en Dios, probablemente terminaremos incluso saboteando la misma promesa que estamos esperando. En cambio, como ya vimos, hubo gente como David, como Pablo, que padeció, pero tuvieron aguante alegre, resistencia y maduraron, crecieron. Fíjate lo que dijo Pablo, además de Filipenses 4, del 11 al 13, que ya mencioné hace rato, en la segunda carta que le escribe a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Segunda de Corintios 11, versículo 23. Dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Fíjate todo lo que padeció. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces me azotaron con varas, 1 vez me apedrearon, 3 he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Tuve un balón, dice Pablo, que le puse por nombre Wilson. Versículo 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, de ladrones, de los de mi nación, de los gentiles, de la ciudad, del desierto, del mar, de los falsos hermanos. Pobre Pablo, ¿qué más quieres sumar a la lista? Y tú creías que habías padecido. Por eso yo he dicho, ¿verdad? Si Pablo resucitara y viera que nos quejamos porque la pandemia está muy difícil, o nos ahorca a todos, o del impacto se vuelve a morir, porque él sí padeció. Y a pesar de eso es increíble su actitud. Dice, en trabajo, en fatiga, en desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de todo esto, la preocupación que se agolpa sobre mí todos los días por las iglesias. ¿Y lo vimos quejándose alguna vez? No. Es increíble que uno de los pasajes más alentadores a estar tranquilos en medio de la adversidad, que es Filipenses 4, del 6 al 8, que dice, por nada estéis afanosos, sino presentamos delante de Dios con toda acción de ruego y súplica y de gracias todo lo que nos aflige, y promete que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Seguido del versículo 8 que dice que dejemos de estar pensando en cosas malas y en tonterías y pensemos en lo puro, lo bueno, lo honesto, lo amable, lo que es digno de virtud, en lo que haya alabanza alguna, etc. ¿Sabes desde dónde escribió Pablo todo esto? ¿Crees que lo escribió en un penthouse en el Mar Muerto con vista al mar, o en un yate en el Mediterráneo, mientras estrenaba su camello último modelo, o en una mega iglesia? No, mi hermano, lo escribió desde la cárcel. Y ahí me asombra esto, porque tienes a Pablo en la cárcel y no se pone a escribir, estoy muy triste, ¿por qué Dios permite esto? No lo entiendo, nadie me visita, no oran por mí, en la iglesia no hay amor, me voy mientras me pinto las uñas para que no se me rompan. Así hay personas, ¿verdad?, que de cualquier cosita hacen un pretexto para apartarse de Dios o para sabotearse a sí mismos. Y piensan que el problema son todo y todos. Y buscan justificar su tristeza por culpa del gobierno, por culpa de mis padres, por culpa de mi esposo, por culpa de mi esposa, es que mis hijos, mi pastor, la iglesia, si fueran diferentes, mi ciudad, el jefe. Date cuenta que no necesitas de una buena actitud de ellos para ser feliz, que si tú te rindes a la presencia de Dios, ahí, Salmo 116, versículo 11 o 16, 11, siempre me confundo, si no lee todos los salmos hasta que lo encuentres, hay plenitud de gozo y delicias a su diestra y paz para siempre, dice la Biblia. Y no nos damos cuenta que el problema a veces está aquí adentro, en que no nos rendimos al Señor y, como te decía,
ponemos tanto la mirada en algo que esperamos de Él, que dejamos de aferrarnos a Él y entonces viene la frustración. ¿Cuál de los dos grupos queremos ser el día de mañana? ¿El de las personas que esperaron con una mala actitud y se sabotearon por esa mala actitud? ¿O en el, entre comillas, mejor de los casos, alcanzaron la promesa, pero a cambio de muchos años, quizá décadas, pues de sufrimiento y de no disfrutar de la vida que Dios les dio? ¿O seremos ese David que se va a levantar y va a decir, hoy es el día que hizo el Señor? No sé cómo me las voy a arreglar, pero me gozaré y me alegraré en Él. Seremos ese Pablo que dirá, voy a aprender a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y si termina la pandemia, gloria a Dios. Y si continúa, y justo apenas de iniciar el estudio, me apareció en el portal de Facebook la última noticia de que ahora viene una cepa con una capacidad mutante mucho mayor que todas las demás. Y cada que sale una nueva yo les voy advirtiendo. Y ahora va a venir otra y otra y otra. Y así ha sido, ¿verdad? Y mucha gente lo lee y se estresa, ¿verdad? Que conozco gente que, y ya viste, y ahora la que viene, ¿te acuerdas cuando llegó la Delta? Y ahí viene la Delta, y ahí viene esta, y ahí viene la otra, y están todos afligidos, y no podemos vivir así. Tenemos que vivir con paz y que vivir con gozo, pase lo que pase. Y decir como Pablo, en las buenas y en las malas, voy a aprender a contentarme, porque independientemente de la promesa y el tiempo de su cumplimiento, de nuestra redención en esta vida, mientras viva, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces podremos tener elpis, esperar la promesa, pero con jupomone, con un aguante alegre, con resistencia. Ahora, por otra parte, tenemos personas que sí tienen buena actitud, pero no esperan. Por eso es elpis más jupomone, porque no se trata solamente de esperar con una terrible actitud, o de tener una excelente actitud, pero no esperamos nada, sino que se trata de que las dos vayan de la mano, porque hay gente que le dura menos la buena actitud que las promesas de los políticos en campaña, porque no soportan la presión y terminan volviendo atrás. Uno de muchos ejemplos, Balaam. Cuando lo tientan para maldecir a Israel, él va y ora a Dios y Dios le dice, yo no puedo más que bendecir a Israel. Balaam dice, esto es lo que Dios dijo y no lo puedo cambiar a pesar del dinero que le ofrecen. Pero cuando envían a hombres más importantes con más lana, Balaam dijo, déjame orar a ver qué me vuelve a decir Dios, como si Dios fuera a decirle a Balaam, oye, la lana que te ofrecen sí está buena, no podemos rechazar esto, ¿verdad? Te había dicho que bendijeras a Israel, pero pensándolo bien, diles que dice Dios que siempre no. Lo mismo me preguntaba en la mañana, ¿verdad? Cuando escuchaba justamente hace un par de años, iniciando el 2021, un mensaje de que este es el año de la bendición y cambia tu vestidor y cambia tu closet y todo el mundo, amén, aleluya, sí, recibo, no sé qué, y tómala al mes que viene la crisis más grande en los últimos tiempos de la historia moderna. Y hoy otra vez, y este es el año, y dije, no, que fue el pasado, y así se la llevan toda la vida, ¿verdad? Y lo más triste no es el tema de hoy, pero lo más triste es que la iglesia no madura, que a veces comenzando por los mismos líderes, en vez de exigir como los de Berea que se nos predique con la palabra y confirmar lo que nos están diciendo a la luz de la Escritura, pues tantito nos endulzan el oído y como dice Jeremías 23, nos empiezan a profetizar vanas esperanzas, visión de su propio corazón, no de parte de Jehová, y la iglesia para allá va feliz. ¿Por qué? Porque no queremos escuchar la verdad, porque mucha gente ni siquiera se quiere dar el tiempo para estudiarla, entonces mejor que vengan y que le digan ahí lo que se le ocurra, ¿verdad? Pero bueno, como te decía, no es la historia, el punto es que Balaam tuvo una buena actitud, pero se terminó corrompiendo. Hubo un grupo de discípulos que tuvo una buena actitud, pero terminó abandonando a Jesús. Y Jesús les dijo a los demás, ustedes también quieren irse, y es cuando Pedro le responde, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? En medio de esto, Hebreos capítulo 6, vamos hacia la recta final del mensaje, dice en el versículo 12 lo siguiente. Dice, ahorita te voy a leer el contexto previo, pero quiero que veas primero esto y luego veremos de dónde nació. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Otra vez, no solo creer y esperar, sino la buena actitud con la que lo hago.
la fe y la paciencia. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado, pero no solo esperó, sino que esperó con paciencia, alcanzó la promesa. Entonces es fe más paciencia es igual a promesa. Elpis más hupomone, esperar, pero la actitud con la que lo hacemos es importante. Uno de los mejores ejemplos es José. Recibe la promesa o el sueño de que iba a gobernar sobre sus hermanos a los 17 años de edad. Si lee su historia, comienza a gobernar hasta los 30 y fueron 13 años de cárceles, traiciones, de ser vendido como esclavo, que cualquier persona en su lugar hubiera apostatado, hubiera terminado adorando a los dioses egipcios, pero José siempre tuvo una buena actitud y Dios lo prosperó en casa de Potifar y en la cárcel. Y todo lo que José hacía, Dios lo bendecía. Y cuando el copero y el panadero de Faraón en la cárcel estaban tristes, cualquiera hubiera dicho: pues yo estoy más triste. ¿Por qué ellos están aquí justamente? Yo estoy injustamente. ¿Por qué Dios lo permite? Pero fue su buena actitud la que le abrió puertas. Va y se preocupa por ellos. Y sabemos que años más tarde el copero lo recomienda delante de Faraón. Siempre me he preguntado, esos 3 días que estuvo el copero en la cárcel, ¿qué hubiera pasado si José no hubiera estado en comunión con Dios? Quizá hubiera perdido la oportunidad de su vida. Si esos 3 días hubiera estado triste, deprimido, y traigo un pastel de chocolate, voy a ver Netflix todo el día, voy a ver 200 veces los juegos del calamar, pero no me sé ni Juan capítulo 3, versículo 16, y voy a ir a recibir palabra de los profetas, pero no me gusta estudiar la Biblia porque estoy muy triste, porque me da flojera y porque no sé qué, pues hubiera llegado a la eternidad. Señor, ¿y qué pasó con tu sueño, con la promesa? Pues José, a través de este medio lo iba a cumplir y te puse por eso en la cárcel, pero te saboteaste. Señor, pero esperé, sí, tuviste esperanza, pero no jupomone. Pero fue su aguante alegre, su buena actitud, la que lo lleva a preocuparse por estas personas y les dice: ¿por qué están así sus semblantes? ¿En qué les puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ustedes? Y conocemos el resto de la historia, les cuentan sus sueños, se los interpreta, y su jupomone le abrió puertas. No nos damos cuenta que a veces nuestra mala actitud está aplazando el cumplimiento de la promesa o saboteando la promesa. Necesitamos, como José, estemos donde estemos, estar tomados de la mano de Dios y tener siempre una buena actitud incondicional. Y esto va a traer bendición. Esto va a traer bendición. Dios, dice el versículo 10 de Hebreos capítulo 6, que acabamos de leer, es el contexto previo de donde nace lo que vimos. Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y trabajo de amor que hemos mostrado hacia su nombre. Dice el autor: habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud o disposición o esfuerzo hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Y es de donde nace: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fíjate qué interesante es esto. A fin de que no nos hagamos perezosos, que en el griego es la palabra nodsros, N-O-D-S-R-O-S, que adivina qué significa: holgazán. Ya sabes, cuando estés enojado con alguien o tus hijos no recojan sus cosas, dile: eres un hebreo 6:10, ¿verdad? Nosros, holgazán. Ahorita con el de al lado y dile: creo que Dios te está hablando. Ya encontré donde la Biblia habla de ti. Pero ¿por qué dice esto? Ojo con el contexto previo. Dios no es injusto, dice el autor, para olvidar nuestro trabajo. Y luego en el 11 añade que cada uno muestre la misma solicitud hasta el fin, y es cuando en el 12 dice que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Por qué? Porque mucha gente comenzó esforzándose, trabajando, echándole ganas, creyendo, pero cuando no vieron respuesta, porque no mostraron, versículo 11, la misma solicitud hasta el fin, pensaron que Dios había olvidado. Entonces es una línea de secuencia donde vemos que mucha gente, al creer que Dios olvidó, deja de mostrar la misma solicitud hasta el fin,
y entonces no es imitadora de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Recuerda el autor, Dios no se ha olvidado, persevera hasta el fin y sé imitador de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Si no tienes fe y paciencia trabajando de la mano, no va a llegar la promesa. Si tú te desanimas y crees que Dios olvidó de ti y te vuelves perezoso, nosros, holgazán, y dejo de esforzarme, de creerle a Dios, de orar, de predicar, lo que sea, quizá voy a sabotear la misma promesa. Yo no sé si te identificas con la gente a la que el autor le está hablando. Tantas cosas en las que no viste lo que esperabas, no llegó en el tiempo que esperabas, las cosas no salieron como tú esperabas, en diferentes áreas de tu vida, salud, finanzas, familia, ministerio, y te volviste perezoso. Tienes que creer, como decía el rey David en el Salmo 138, versículo 8, Dios cumplirá, dijo él, su propósito en mí. De nada sirve que tú tengas esperanza y tengas fe si no la muestras hasta el fin, y difícilmente llegarás hasta el fin si no tienes una buena actitud aquí es entonces, porque probablemente la mala actitud te tumbe en algún momento del camino. Es por eso que Jesús, después de que manda en Mateo capítulo 10 a los discípulos a predicar, echar fuera demonios, resucitar muertos y todas estas cosas que podrías decir, wow, qué despertar, avivamiento, mira lo que hizo. Ahí es donde añade este versículo tan famoso en el versículo 22, antes de despedirlos. Hey muchachos, por cierto, no se me vayan, se me está pasando decirles algo. Mas el que persevera hasta el fin será salvo. Jesús, pero nos diste autoridad para predicar, resucitar, sanar. Perfecto. Pero no va a servir de nada todo lo que hagan si no perseveran hasta el fin. Y para perseverar necesitamos fortalecernos con Dios, en comunión con Dios, y darle más importancia a su persona que a las promesas que estamos esperando de parte de Él. Y no te me confundas. No estoy diciendo que las promesas no son importantes, sí lo son, pero no lo son más que su persona. Yo no quisiera como padre hacerle promesas a mi hija de que la voy a llevar de viaje, de que le voy a comprar, de que le voy a dar, y que ella comenzara a esperar más esto que mi persona, y que un día le dijeran, pues ¿qué crees? Que papá está a punto de fallecer, y que ella dijera, no importa, pero ¿sí va a dejar dinero para que se cumpla lo que me prometió o no? Me rompería el corazón. Yo quisiera que en ese momento ella dijera, ¿sabes qué? Aunque gastaste el último centavo y no se cumpla la promesa, pero que se quede conmigo. Y yo no la amo más de lo que Dios nos ama a nosotros. No se compara el amor del Padre Celestial con el amor de un Padre terrenal. Entonces, no sé en qué momento nos perdimos y comenzamos a creer que le estábamos honrando, sustituyéndole por sus promesas y dándole más importancia en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestra visión, en nuestro corazón, en nuestra predicación, a lo que Él dijo que Él va a hacer, que lo que Él dijo que Él es. Y hay mucha gente que no está interesada en Dios, sino en lo que Dios tiene para ellos. Uyuyuy, ay, ay, ay. Y lo que Dios tiene para nosotros es importante. Hace semanas hablamos de que somos herederos y coherederos. Por supuesto que sí. Pero no es más importante que Él. Y si no ponemos la mirada en Él, nos perderemos tanto una como la otra cosa. Porque las promesas vendrán de estar en comunión con Él y hallar esa fortaleza de parte de Él. Si nos soltamos de Él y solamente vemos lo que estamos esperando, no tendremos esa resistencia o aguante alegre. No podremos decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No podremos gozarnos como David cada día. Y entonces no solamente habremos quebrado nuestra comunión con Él, sino que además nos estaremos alejando de sus promesas. Así que por el bien de todos, primero Él y luego todo lo demás. Sus promesas son hermosas, son reales, son sí y amén, son fieles y verdaderas, pero no podemos sustituirlo a Él por lo que Él dijo que iba a hacer. No podemos reducir el cristianismo a simple y sencillamente esperar todos los regalos de Dios y olvidarnos de Dios.
Ahí en tu lugar, cierra tus ojos y dile: Señor, te doy gracias por tu palabra en esta noche. Reconozco que quizá he esperado, pero con una terrible actitud. O quizá tenía una buena actitud, pero me duró muy poco y me desesperé. Quizá tengo que reconocer también que te cambié por tus promesas, que le di más importancia a lo que dijiste que ibas a hacer que a quien dijiste que eras. Quizá tengo que reconocer que no me he fortalecido en ti. Y eso me ha desanimado en los tiempos complicados y me ha impedido decir como Pablo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque no me he fortalecido en ti. Quiero de hoy en adelante, Señor, cerciorarme de que mi relación contigo, mi tiempo contigo, con tu palabra, sea lo más importante en mi vida. Que lo busque más que como busco el cumplimiento de lo que tú dijiste que harías. Y que entonces, independientemente del cumplimiento de lo que tú dijiste que harías, de aquí a ese entonces yo pueda vivir con gozo, con esa paz que únicamente hay en tu presencia, con esa fortaleza que únicamente hay en ti. Enséñanos no solo a tener elpis, a esperar algo con anhelo, con expectación, sino también a tener jupomone, aguantar con alegría de aquí a que llegue el cumplimiento de la promesa, a tener esperanza y creer, claro que sí, se vale, nos ordenas hacerlo, pero en el camino, Señor, fortalecernos en ti y tener una buena actitud y disfrutar cada día de la vida que tú has hecho. Te pido que tú fortalezcas a todos aquellos que están pasando tiempos difíciles, que sean fortalecidos en el hombre interior con el poder de tu fuerza, con tu Espíritu Santo, con tu presencia, Señor. Que tú les abraces, les consueles, les fortalezcas, Señor, y les des la gracia para disfrutar de los tiempos complicados, Señor, y poder como Pablo gozarse, sea cual sea la circunstancia que están viviendo. Que así sea hecho, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, familia, antes de despedirnos, dos avisos rapidísimo. Número uno, mañana me toca compartir con los matrimonios. No sé si el mensaje va en vivo o se graba, y como la semana pasada se sube hasta el sábado. El mensaje de jóvenes de la semana pasada, no te lo pierdas, lo subimos al otro día, o sea, ya está en mi página. Es de la serie No Somos de Cristal, se llamó Sin Pretextos. Aprendimos a poner los ojos en Jesús a pesar de lo que hagan los demás. Estuvo bastante bueno y es para todos. Lo compartí con jóvenes, pero escúchalo aunque no seas tan joven. Y mañana nos vemos entonces presencial en Metepec, 8 de la noche con los matrimonios. Y si ves por ahí de las 8, 8:05 notificación, es que pudimos transmitir. De lo contrario, se sube el sábado por la tarde. Domingo nos vemos en el primer servicio, 8:45. Estaremos hablando del miedo al sufrimiento y cómo vencerlo. Y en el segundo y tercer servicio estará con nosotros la pastora Martita Alducin, esposa del doctor Armando Alducin. Anda por acá y aprovechamos, ¿verdad? Le preguntamos si quería compartir con nosotros, porque sabemos que Dios usa su vida y siempre tiene una palabra para la congregación. Y bueno, aceptó la invitación, así que estará en el segundo servicio a las 11 de la mañana y en el tercer servicio a la 1:15 de la tarde. De igual forma, no sé cuáles transmitiremos y cuáles no. Estén atentos a nuestras redes y de preferencia, pues ya congréguense, ¿verdad? Ya se acabó la iglesia por Facebook, ya es momento de congregarse. Mis hermanos, con todo respeto, que el Facebook sea, si estás enfermo, si vives en otro país, en una ciudad donde no hay congregación y es tu forma de alimentarte, gloria a Dios, como un complemento de lo que recibiste. Sé que este mensaje lo ven personas de otras iglesias, son bienvenidos, pero tú también congrégate en tu iglesia el domingo y no sustituyas esto por lo que es la iglesia. No solamente se trata de recibir la palabra, sino de muchas cosas que hacemos juntos como comunidad. La Biblia dice: no dejemos de congregarnos según algunos tienen por costumbre. Así que repito, si tienes tu iglesia, eres bienvenido a continuar escuchando nuestras transmisiones, a que sean un complemento de tu crecimiento espiritual, pero ve a tu iglesia, sirve en tu iglesia, congrégate en tu iglesia, acércate al pastor de tu iglesia, no le des la espalda a tu iglesia. Y si tú eres de casa, ¿verdad?, de nada para el mundo, pues qué bueno también que sigas escuchando las transmisiones. Algunos siguen también transmisiones de otras congregaciones. Si es sana doctrina, bienvenido, pero es momento de ya retomar tu vida
Y no puede ser que retomemos todo menos el congregarnos, ¿verdad? Es absurdo, incongruente que ya voy a la escuela, ya voy al trabajo, ya voy a la plaza, pero a la iglesia no porque hay COVID. Entonces esto habla del poco valor que le damos a la unidad del cuerpo de Cristo. Así que el domingo nos vemos y pues bueno, que Dios los bendiga, estamos despedidos, pasen bonita noche, váyanse a descansar. Tan tan.